Saludos muy cordiales a todas y a todos. Os presento un nuevo vídeo sobre numerología evolutiva. Recordad que la numerología es una herramienta, como yo le llamo, preciosa y precisa para el autoconocimiento. Nos muestra nuestra verdadera identidad, aquello que conocemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, y de aquello que ignoramos, ambas cosas, o quizá que nos resistimos a aceptar. Bueno, pues empezamos con una pequeñita introducción. La numerología se emplea la decodificación y la interpretación de los códigos numéricos inscritos en los números simples del 1 al 9 y sus combinaciones. Y se hace a partir de los números que conforman nuestra fecha de nacimiento y el nombre y el apellido con el que nos presentamos, es decir, con nuestra identidad. Esta información queda plasmada en lo que llamamos un mapa numerológico o una carta numerológica. Bien, descodificar e interpretar los números de la fecha de nacimiento es aparentemente sencillo porque estamos hablando de datos numéricos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que descodificar el nombre, nuestra identidad? Bien, entonces hay que hacer un trabajo previo, que es convertir los valores, las letras en valores numéricos. Fijaros, esta es la tabla alfanumérica de la que disponemos para realizar esta conversión. Observar que os he puesto un ejemplo debajo de la tabla donde podéis ver cómo cada una de las letras que componen el nombre Marisa se le adjudica un valor numérico, que es el que después vamos a interpretar y a descodificar su significado. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a hablar hoy de algo que me parece sumamente interesante, que son los números ausentes. Son aquellos números de nuestra identidad que no están presentes, que se representan con valor 0 y que revelan aquellos aspectos debilitados, desajustados o incluso desequilibrados de la conducta de una persona. ¿Cómo los vamos a encontrar? Bueno, pues si tomamos nuestra identidad y la vamos convirtiendo en números, podemos hacer una especie de inventario. ¿Cuántos números 1 hay en mi nombre? Y debajo del número 1 colocamos lo que sea, el 3, el 2, el 5, es igual. Y así vamos haciendo con cada uno de los 9 números. Observaremos que cuando hayamos terminado este inventario, habrán números que no tendrán representación en nuestro nombre, que son los que se van a marcar con el valor 0. Quiere decir que no tenemos ninguna letra que tenga este valor en nuestro nombre. Todos, no todos, pero la gran mayoría de personas tenemos números ausentes en nuestra identidad. Lo más normal es que oscilen entre 1 y 3, pero pueden ser 4, pueden ser 5, los que sean. Que hemos dicho que indican estos ceros, estos números ausentes. Pues son nuestras asignaturas pendientes, aquellas que no se nos dan bien desde vete a saber cuándo y que la vida, a través de las experiencias que nos va proponiendo, nos ofrece como
exámenes de repesca, como posibilidades nuevas para ir aprendiendo, maestrizando el conocimiento que es inherente a este número. Dicho esto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, deciros que los números del 1 al 9 representan áreas, sectores, modelos de conducta que han sido universalmente aceptados y que están inscritos en el inconsciente colectivo. Y en el momento de nuestro nacimiento tenemos acceso al contenido de estos sectores, al aprendizaje que está inscrito en ellos. Si tenemos un valor 0, quiere decir que no accedemos. Y me gusta poner un ejemplo, siempre teniendo en cuenta que estos ejemplos son imperfectos, pero para ilustrar lo que estoy diciendo me parece como interesante. Imagínate que tú decides irte a vivir a un país cuya cultura es radicalmente diferente a la de tu país, donde tú te desenvuelves con muchísima seguridad en este sentido, en el sentido de que sabes que en este país donde vives hay un conjunto de normas y de acciones y de maneras de relacionarnos que son universalmente aceptadas, pero que si te vas a otro país donde todo esto es completamente diferente, pues en el momento en que llegues tendrás que hacer un aprendizaje desde cero. Y lo tendrás que hacer pues con atención, observación y con ensayo-error. Vas a ir aprendiendo, vas a ir enfocando, vas a ir maestrizando hasta que al final adquirirás el aprendizaje. Pero tiene que ser a través de experiencias vividas. No es un aprendizaje desde lo mental o desde lo emocional. Os digo muy sencilla y sintéticamente qué representa cada uno de estos 9 sectores, qué instrucciones contiene para aprender sobre qué. Pues el número 1 es para aprender sobre esta individualidad, ¿no? Yo soy, cómo quiero presentarme y que me reconozcan. La capacidad de acción, de iniciativa, de liderazgo, es una energía muy masculina, muy activa. El número 2, en cambio, es al revés, muy receptiva y femenina. Está en este arquetipo el aprendizaje sobre la cooperación, sobre dejar entrar al otro, las emociones, los sentimientos, las empatías, las nuestras y la del otro, lo que hablábamos de la empatía. El 3 tiene que ver con el aprendizaje de nuestra capacidad de expresarnos en sociedad de forma creativa, la autoexpresión creativa, la comunicación social. El 4 tiene que ver con el aprendizaje sobre la capacidad de concretar. Es todo lo que es tangible, objetivable, la capacidad de materializar una idea, transformar una idea en una forma que es visible y que es tangible. El 5 tiene que ver con el aprendizaje de la gestión del movimiento de cambio y de adaptación a través del ejercicio del libre albedrío y también del aprendizaje de todo lo que es nuestra sensorialidad, nuestros 5 sentidos. El 6 tiene que ver con la gestión de la convivencia y la responsabilidad familiar en todos los sentidos, así como también del resguardo hacia las tradiciones. El 7 engloba todo lo que significa el proceso del aprendizaje, la adquisición de conocimiento y de que ese conocimiento devenga en sabiduría para un crecimiento propio, que sea intelectual o que sea espiritual. También es un aprendizaje muy individual, como el del 8,
que nos enseña sobre la gestión del poder y de la ambición personal en general, pero sobre todo a través de la expansión de los recursos tanto financieros como profesionales. Y por último, el 9 es aquel aprendizaje más holístico, el aprendizaje sobre el humanismo, la compasión, el bienestar de la humanidad. Bien, pues apuntados estos 9 modelos de conducta, estos arquetipos, vamos a pasar a poner un ejemplo sobre los números faltantes. Y he elegido este personaje público, Salvador Dalí. Evidentemente, antes de pasar a exponer estos números ausentes, quisiera haceros una pequeñísima aportación sobre rasgos que no voy a hablar aquí de su personalidad, que tiene que ver con esta ambición y esta presencia egoica tan exagerada en su numerología. Hemos hablado cuando os he relatado los arquetipos, de este número 1 y de este número 8, esta individualidad yo soy con capacidad de mando, de liderazgo, y este número 8, que es la gestión del poder y de la ambición personal, el no querer ser uno más, ¿vale? Pues esto es lo que está muy presente en exceso en la personalidad de Salvador Dalí. Y luego veréis por qué os hago este apunte. Fijaros cómo debajo de cada letra he colocado el valor numérico, su valor numérico, y que luego hemos hecho pues esta especie de inventario y nos hemos dado cuenta de que hay 3 números ausentes, el 2, el 7 y el 8. Pues ya tenemos bastantes herramientas para poder decir algo al respecto, ¿no? Por favor, siempre tener en cuenta que la numerología no funciona de esta manera, funciona conectando todos los valores al mismo tiempo. Y que esto es solo para poder transmitir un poquito de la sabiduría que está inscrita en esta técnica, ¿no? Para que podamos tocar un poquito qué podemos esperar de ella. Vale, pues hay el número ausente 2. Para empezar, hemos dicho que era un área, un arquetipo que tenía que ver con la capacidad de recibir, con la energía femenina, lo que es cooperación, todo lo que es comunicar, dejar entrar al otro, conectar con el mundo emocional y sentimental de propio y ajeno. Fijaros que este número está ausente en la identidad de Dalí. Por lo tanto, este aprendizaje es el que tiene que hacer a través de experiencias que en su vida se van a ir repitiendo. Pero quisiera que observarais la dificultad, porque precisamente os he comentado que en su personalidad hay muchísima energía masculina y muy egoica, muy individualista. Por lo tanto, trabajar un número ausente con este impulso tan exagerado no es fácil. Bien, el otro es el 7, el área del aprendizaje, del conocimiento, de la sabiduría para un crecimiento interior. Que luego, una vez completado o una vez estructurado, tiene la capacidad de ser transmitido. Bien, es muy curioso porque cuando hay una ausencia de 7, por lo tanto, no hay este conocimiento previo, ese contacto con ese conocimiento previo, es decir, nos vamos a un país donde desconocemos por completo cómo funciona
este comportamiento, vemos que cuando leemos la biografía de Salvador Dalí, aparecen comentarios acerca de su dispersión en el tema del conocimiento, fantasiosa, irreflexiva muchas veces, superficial, y podemos observarlo porque Pinto escribió, incursionó en el cine, en la moda, en la joyería, en la decoración, en la publicidad, incluso en el teatro, diseñando vestuarios o escenografías, en el humor. Es que hay una dispersión porque hay mucha acción y poca reflexión al respecto. Y porque el siguiente número, que es el 8, nos indica que en esta ambición desmesurada, pues la persona huye de la mediocridad. Lo que quiere es destacar, lo que quiere es tener mucha distancia en relación a el resto de la humanidad. Entonces, otra de las cosas que es interesantísimo observar es como si, como os he dicho hace un momento, en los rasgos de su personalidad tenemos mucha influencia, excesiva influencia del número 1 y del número 8, que dominan su acción, y sin embargo tiene un número ausente 8, otro rasgo súper importante. El hecho de que el número ausente esté presente en la identidad de la persona agrava más o genera un compromiso mucho más fuerte en el aprendizaje, una capacidad de observar el grado de resistencia a cambiar ciertos patrones, que no se trata de la palabra cambiar, se trata de la palabra equilibrar. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que os haya sido útil. Aquí os presento pues lo que os puedo ofrecer. Te ayudo a descifrar tus códigos numéricos para que puedas descubrir quién eres en realidad y liberar tu potencial evolutivo, siempre desde el libre albedrío. Tenéis aquí mis datos por si os sentís la llamada para hacer este recorrido interno en vosotros de la mano del mapa numerológico. Pues hasta bien prontito. Saludos.